pues, hizo una excelente presentación y agradezco la invitación por estar en este foro el día de hoy. Vamos a hablar prácticamente el día de hoy de lo que es el cáncer cervicuterino. Le vamos a dar un poquito más un enfoque epidemiológico, tomando en cuenta factores de riesgo y la prevención. Y al final abordaremos muy básicamente algo del tratamiento oncológico. Lo que vamos a hablar es epidemiología tanto mundial como nacional, factores de riesgo, sobre todo el principal que es el asociado a infección por virus del papiloma humano y otros factores no asociados a VPH, poquito breve en el cuadro clínico y las estrategias de prevención, que es prácticamente la prevención primaria y secundaria. Bueno, hablando un poquito de generalidades, sabemos que el cáncer es una de las principales causas de muerte y una barrera importante para aumentar la esperanza de vida prácticamente en todos los países del mundo. Si ustedes ven en este mapamundi que reporta la Organización Mundial de la Salud, literalmente tenemos más de 100 países, para ser exactos 112 países, que hoy en día es la primera y segunda causa de mortalidad de 183 países. Y otros 23 más es la tercera y cuarta causa de mortalidad. Si se dan cuenta, lo que es América del Norte, toda la Unión Europea y parte de lo que es Asia Oriental, pues son las principales causas de muerte, pues sí, es el cáncer. Los países como México, Latinoamérica, habitualmente ya son la segunda y tercera causa de mortalidad a nivel nacional. ¿En dónde está ubicado el cáncer cervicuterino? Pues a nivel mundial es la cuarta causa por cáncer y la cuarta causa de muerte por cáncer. Las tasas de incidencia son de 18.8 por 100,000 mujeres año. Estoy hablando de una data nacional con una incidencia de más de 500,000 de casos, o sea, 600,004 casos nuevos en el 2020, de acuerdo a Globocam 2020. Cuarta causa de mortalidad, 341,000 muertes reportadas en el 2020. Prácticamente el 50% de las pacientes que son diagnosticadas fallecen en el mismo año. ¿Dónde está México o cuál es su incidencia del cáncer cervicuterino? Pues lamentablemente es la segunda causa de incidencia y la segunda causa de mortalidad. Solamente se encuentra por debajo de cáncer de mama. Más de 9,400 casos nuevos en el 2020, cerca de 16 casos nuevos diagnosticados al día. Segunda causa de mortalidad con más de 4,300 defunciones y 11 muertes por día. Los estados con mayor incidencia de esta neoplasia, pues son lamentablemente los estados, pues literalmente con un nivel socioeconómico más bajo, como lo es Chiapas, Morelos. Bueno, Querétaro está desarrollado, pero también reporta incidencias elevadas, Veracruz y Mérida. ¿Cómo vemos las tasas de mortalidad nacional de acuerdo a los datos de la Dirección General de Información en Salud, del GIS? Pues prácticamente, si se dan cuenta, es una data reportada desde la década de los 90 hasta el 2019. En esta, pues vemos prácticamente que hay una disminución en las tasas de mortalidad. Esto se ha debido porque pues ha habido un incremento en la detección oportuna del cáncer, ¿no? Pero aún así en día las mujeres se siguen falleciendo lamentablemente por esta enfermedad. Si vemos las tasas de 1990, se reportan alrededor de 24.6 casos por 100,000 mujeres años, con la tasa actual de 11.04, 10.08 por 100,000 mujeres año. Ahora, ¿cuáles son los estados que tienen la mayor tasa de mortalidad? Pues lamentablemente, como les acabo de mencionar, Chiapas, Mérida, Oaxaca, Veracruz, o sea, son los que prácticamente reportan las mayores tasas de mortalidad, comparado con menos de 9 por 9 mujeres, 100,000 mujeres este año en los estados con mayor desarrollo como es Monterrey, San Luis, ¿no? Jalisco, en donde tienen las tasas de mortalidad más bajas. Aquí en esta tabla que vemos igual que reporta la Dirección General de Información en Salud, vemos que Morelos tiene la tasa de mortalidad más alta. Reporta cerca de 18.3 mujeres
por 100,000 mujeres años. Chiapas ocupa el segundo lugar, Yucatán con 15, junto con Querétaro y Veracruz 14. Y las mujeres y los estados con tasas más bajitas, pues es Tlaxcala, Colima y Zacatecas, ¿no? Ciudad de México reporta alrededor de 8 mujeres, 8 casos por 100,000 mujeres año. Estos son data epidemiológica más o menos actual hasta el 2019. Ahora, súper importante, ¿cuál es el grupo etario con mayor defunciones? Es un dato importante. Tenemos defunciones desde pacientes de 25 años hasta los 60 años. Y la incidencia más alta, obviamente de casos, igual tasa de mortalidad más alta por grupo etario, es entre el grupo de los 50 y 59 años de edad, donde se reportan 15 defunciones por cada 100,000 mujeres, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son datos epidemiológicos bastante importantes que tenemos en nuestro país. ¿Cuál es la clasificación histopatológica del cáncer cervicuterino? Pues la histología más frecuente es el carcinoma epidermoide, representa del 70 al 75% de todos los cánceres del cuello uterino. El adenocarcinoma representa el 20% y el adenoescamoso es una histología mucho más baja. Y todavía tenemos histologías mucho más raras, como es la histología de células no pequeñas, que es mucho más raro, o los sarcomas, los linfomas primarios del cuello uterino. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer cervicuterino? Pues están categorizados en dos grupos principales. Los que están relacionados a infección por virus del papiloma humano y los que no están relacionados a VPH. Prácticamente todos los que están relacionados a VPH, pues es inicio de vida sexual activa, múltiples parejas sexuales, pareja sexual de alto riesgo, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, una enfermedad temprana al primer nacimiento, el promedio es menor de 20 años, antecedentes previos de lesiones preinvasoras y un estado de inmunosupresión. Los no relacionados a VPH a nivel pues, mundial estamos asociados prácticamente los países con un nivel socioeconómico o sociodemográfico bajo, el uso de anticonceptivos orales y el tabaquismo. El tabaquismo pues, es un factor de riesgo para múltiples cánceres. Bueno, pues el principal factor, infección por VPH, es este virus. Es un virus compuesto por DNA de doble cadena bicatenario. Fue aislado por Surhausen en el 1976. De hecho, él indicó que literalmente si los tumores muestran ADN viral, entonces los virus podrían ser oncovirus y un covirus puede causar cáncer. Y le fue acreedor del premio Nobel en el 2008 en medicina por este hallazgo y este descubrimiento entre la asociación de infección por VPH y cáncer cervicuterino. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Pues es principalmente un papiloma viridae, pertenece a esa familia. Del 2016 a la fecha se han identificado más de 200 serotipos diferentes. Es un virión con una cápside icosaédrica. Es un ADN circular bicatenario que tiene más de 7,900 pares de bases, sin envoltura, simétrico, con 72 capsómeros y con un tamaño en micras que van de 40 a 60 micras. Y algo súper importante es que tiene un tropismo por la célula epitelial. Estamos hablando de piel y mucosas prácticamente. A su vez se subclasifica en varios subtipos de VPH y tiene 9 géneros determinados por las alfa papilomavirus, beta, gamma, mupa y nupa papilomavirus. Los de importancia en la clínica es el género de los alfa papilomavirus. Si se dan cuenta, hay especies que es la alfa 1 a la 10. Y si se dan cuenta, los de mayor importancia en la clínica o de importancia para nosotros, sobre todo por su asociación con cáncer, pues son los subtipos que vemos aquí en los alfa 9, que es del 16, 31, 36, 35, 52 y 58, que están asociados con tropismo a mucosas, con carcinoma invasor y lesiones intraepiteliales de alto o bajo grado. Eso incluye también los alfa 10, que son los 6 y 11, que estos en teoría son los categorizados como de bajo grado, porque están asociados a los famosos condilomas acuminados.
Entonces, para la clínica, el género alfa papilomavirus son los de importancia y su asociación con cáncer en la población. ¿Cómo está estructurado y organizado el virión y el genoma del virus del papiloma? Pues prácticamente lo que vemos aquí en el centro es el DNA circulante con sus más de 7,200 pares de bases. Está constituida por varias regiones que van a codificar proteínas. Entonces tenemos prácticamente la región de las proteínas tempranas que van a participar en la replicación del virus y las proteínas prácticamente que están involucradas en su síntesis son de la E1 a la E7, excluyendo la E4. Luego tienen una región tardía que prácticamente van a sintetizar las proteínas de la cápside viral, es decir, de la cubierta, que van a ser la L1 y la L2 y la E4. Y finalmente tiene una región de control larga que prácticamente tiene secuencias que controlan la replicación y la transcripción viral. Entonces, si se dan cuenta, esta es parte de la cadena del segmento codificante del DNA del virus. Este es un mapa genómico del subtipo BPH16. Ahora, ¿cómo se adquiere esta infección? Pues ya mencionamos o hemos hecho mucho énfasis, es que es una infección de transmisión sexual. Es la más común. En Estados Unidos se considera que hay de más de 6,2 millones de personas cada año que adquieren esta infección. La vía principal de adquisición es transmisión sexual. Y ya mencionamos los factores asociados a la adquisición del virus del papiloma humano, que es el inicio temprano de la vida sexual, las múltiples parejas sexuales y las parejas de alto riesgo. Esto es un dato muy importante. El 80% de las mujeres sexualmente activas estarán infectadas por VPH en algún momento de su vida y la mayor parte de estas infecciones son transitorias. Ahorita vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a identificar prácticamente de toda la proporción que en algún momento está expuesta o adquiere la infección de virus del papiloma humano, pues literalmente no a todos les da cáncer, porque influyen algunos otros factores que van a permitir, pues que van a desencadenar pues la transformación de la célula epitelial. Ahora importante, del 15 al 43% de la prevalencia de VPH en mujeres se encuentran en un paciente con una citología normal. Entonces, una citología normal no quiere decir que no hay infección por virus del papiloma humano. Estos alfa-papilomavirus pues, se subdividen a su vez en grupos de alto y bajo riesgo. ¿A qué me refiero con alto y bajo riesgo? Pues riesgo de que se transforme la célula epitelial infectada en una célula neoplásica. El subtipo 16 y 18 causan el 70% de todos los cánceres de cuello uterino en todo el mundo. Y los subtipos 31, 32, 45, 52 y 58 causan el otro 20% adicional. Los de bajo riesgo no causan cáncer, pero son los causantes del 90% de las verrugas de la región anogenital. De esta manera aquí lo simplificamos. 16 es la más prevalente, está documentado en la más de la mitad de todos los tumores que pueden desarrollar este virus oncogénico. El 16%, la variedad sub-18 representa el 20% y los subtipos 6 y 11 representan el 90% de la causa de las verrugas genitales. ¿Cuáles son los tumores que se asocia este oncovirus? Pues prácticamente todos los tumores de la región anogenital. Estamos hablando de región anal, está en el 90%, sobre todo en población inmunocomprometida con HIV. Tumores de vulva, de vagina, hasta en un 50-75%. Cáncer de pene y cavidad oral o orofaringio. Y obviamente, pues también el cáncer cervicuterino, que la asociación es prácticamente del 100%, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida del virus? Pues el virus, una vez que infecta, tiene que haber una abrasión o una lesión prácticamente del tejido endo o exocervical para que el virus llegue prácticamente a infectar las células basales del epitelio. Recordemos que pues, un epitelio va a estar constituido por varias capas, como vemos en la imagen del lado izquierdo. La capa basal, la suprabasal, la granular y la córnea, que es la más superficial.
Entonces, los viriones o prácticamente los virus tienen que llegar a la región basal de las células que están a nivel de la membrana basal. Aquí hay una amplificación del genoma. Recordemos que hace un rato vimos la constitución del DNA de doble cadena y vimos que tenía genes de expresión larga, genes de expresión tardía. Entonces, cada uno de esos genes va a permitirle expresar proteínas que le van a permitir amplificar el genoma, expresar genes tardíos, que madure el virus y se ensamble en las células epiteliales y finalmente que haya una diseminación del virus. Y esto permita la replicación y que el paciente esté infectando, ¿no? ¿Cuál es la progresión de la infección a cáncer? Pues realmente es un proceso largo. Pues, por eso tenemos las pruebas de prevención que sirven para detectar, pues de forma temprana, una lesión previo a llegar a un cáncer invasor. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un cérvix normal con las características que acabo yo de mencionar. Ocurre una infección, obviamente una amplificación del genoma, replicación, y con los años, si esta infección no remite, empieza a haber una transformación de la célula epitelial del endo o del exocervix. Aquí mencionan los autores un promedio entre 8 a 18 meses para que exista una transformación. Y si esta infección no remite o no hay una regresión de la lesión, esto termina convirtiéndose en un cáncer invasor. Y la característica del cáncer invasor es que ya tenemos la célula prácticamente transformada y está invadiendo la membrana basal. O sea, está atravesando a través del epitelio y llega al estroma, ¿no? Entonces esto ya sería un carcinoma invasor de cervix. Y aquí vemos fotografías que prácticamente son de colposcopía en relación a comparando un cuello uterino normal versus un carcinoma invasor. Si se dan cuenta, pues ya se ve un tumor exofítico que prácticamente sangra al tacto y pues literalmente es cuando nos llegan las pacientes, sobre todo al instituto, con una enfermedad pues ya bastante avanzada. ¿Cómo se contagia? Vuelvo a recalcar, es un virus de transmisión sexual suficiente, solo una exposición al virus para infectarse. Y ya está documentado que hasta el 50% de los adolescentes y adultos jóvenes adquieren la infección por virus del papiloma humano en los primeros 4 o 5 años de que inician su vida sexual activa. Esto les quería yo comentar, la progresión de la infección y un ejemplo en relación a que no todas las pacientes evolucionan a cáncer una vez teniendo una infección por virus del papiloma humano. Aquí hacemos pues, prácticamente un ejemplo. Por cada 1.000.000 de mujeres que se infectan por un virus del papiloma de alto grado, 100.000 mujeres desarrollan anomalías citológicas cervicales y de estas 100.000, 8.000 desarrollan lesiones interepiteliales de alto grado, con riesgo de hacer un carcinoma in situ. Y cerca de 1.600 desarrollan un cáncer cervicuterino. Si hacemos la conversión, pues representa menos del 2%, ¿no? De los que se infectan desarrollan un cáncer. Sin embargo, ya mencionamos que 8 de cada 10 mujeres que tienen actividad sexual, pues adquieren la infección por virus del papiloma humano. Entonces, prácticamente todos en algún momento estamos en contacto con el virus. Lo mismo, repito, 99.7% de los cánceres con cáncer bicuterino son resultados de una infección por virus del papiloma humano. Algo muy importante, la infección por VPH es una causa necesaria, pero no la única suficiente. Existen otros cofactores que van a permitir que esa replicación viral o esa infección tenga la cronicidad, no se elimine y consecuentemente transforme la célula epitelial. La gran mayoría de las mujeres infectadas por algún tipo de VPH oncogénico nunca presentará un cáncer cervicuterino. ¿Qué otros cofactores o otros factores de riesgo influyen? Ya mencionamos estos del inicio de la edad sexual a edad temprana. Si damos cuenta aquí, entre más temprano inicie una mujer o un hombre inicio de vida sexual, mayor es el riesgo relativo de tener la infección. Entonces, si es menor de 16 años, el RR es de 16 veces, ¿no? Por el riesgo normal de una población no expuesta.
El tiempo de inicio de las relaciones sexuales posterior a la menarca, menor de 1 año, el RR es de 27 veces, comparado a que si son más de 10 años, el RR es de 1, ¿no? Los múltiples parejas sexuales también, más de 3 parejas, el riesgo relativo es más de 3. Compañero sexual de alto riesgo, y esto se define con que tenga más de una pareja sexual, eso se considera ya un compañero sexual de alto riesgo. Antecedentes de otras infecciones de transmisión sexual como el VIH, virus herpes simple o herpes 2, clamidia y pues inmunosupresión o alteraciones ya de displasias previas del tracto genital inferior. Otros factores que están documentados, la raza, si se dan cuenta, los latinos hispanos, tenemos mayor incidencia de cáncer cervicuterino versus la raza blanca, ¿no? La otra es el nivel socioeconómico. Está documentado que el nivel socioeconómico bajo, habitualmente hay una tasa de incidencia de 19.2 casos por 100,000 mujeres años, comparado con 8.8 casos en países donde tienen ingresos mucho más elevados. Aquí estamos hablando específicamente de países del África, del Subsahara y países de Latinoamérica, en donde normalmente tienen las incidencias más altas de cáncer cervicuterino. Factores de riesgo, aquí les traigo este estudio epidemiológico que incluyó el análisis de 2 estudios con más de 9,000 mujeres, en donde se compara prácticamente el riesgo que hay para tener cáncer, tanto histología escamosa como adenocarcinoma. Y se dan cuenta, el tener más de 6 parejas sexuales, una edad del primer embarazo menor de 18 años, más de 3 partos de término, edad del primer parto menor a los 17 años, y los anticonceptivos orales tienen un RR para cada una de las histologías más frecuentes del cáncer cervicuterino. Este es otro estudio epidemiológico que incluyó más de 23 estudios. Lo mismo demostró la asociación prácticamente del tabaco como causa o como factor de riesgo de cáncer cervicuterino. Y si se dan cuenta, pues ya sabemos que los metabolitos activos del tabaco pues van a condicionar una lesión directa en el ADN, van a producir una disminución de las células de Langerhans con alteraciones en la respuesta mediada por células, y hay una disminución en la inmunidad local. Y si se dan cuenta en este análisis epidemiológico, pues las fumadoras que estaban actualmente con tabaquismo activo, pues tenían un R de 2.6 veces, ¿no? Comparadas con las no fumadoras. Y en las exfumadoras, aunque ya dejaron de fumar, persisten también con un riesgo relativo de 1.6 por arriba de las que no habían fumado. Este es otro estudio epidemiológico también que analizó pues prácticamente la asociación del uso de los anticonceptivos orales o los anticonceptivos en general en más de 40,000 mujeres. Si se dan cuenta, aquí en el gráfico de la derecha, que es un forest plot, vienen 2 análisis de importancia. Uno es la duración del uso de los anticonceptivos y 2 es el tiempo a la suspensión de los anticonceptivos, o sea, de la última toma. Si se dan cuenta, entre más tiempo hayan ingerido o la duración del uso de anticonceptivos, mayor es el riesgo de cáncer cervicuterino, como un cofactor asociado al BPH, ¿no? Entonces, la exposición de más de 10 años de una ingesta, pues confiere un 1.5. Si se dan cuenta, el gáfico está como un factor de riesgo, como el consumo de más de 10 años los anticonceptivos orales. Y aquí en la suspensión, si se dan cuenta, el suspender de forma reciente, hay riesgo. Y se va perdiendo el riesgo conforme pasan más de 10 o 15 años, en donde literalmente ya el anticonceptivo ya no forma un factor de riesgo. Entonces el estudio concluye que el riesgo para padecer cáncer cervicuterino aumenta en las usuarias activas de anticonceptivos orales y disminuye después de que cesa su uso durante más de 10 años. Los cofactores que ya los habíamos mencionado y que influyen a que
una paciente infectada progrese a una lesión o una lesión premaligna o un cáncer invasor, pues el tipo viral, la carga viral, la integración al genoma y todos los factores que acabamos de mencionar, ¿no? El uso de anticonceptivos, la alta paridad, el tabaquismo, las coinfecciones, infecciones de transmisión sexual. Muy bien, una vez que pues ya tenemos como en claro más o menos el factor de riesgo y más importante y todos los cofactores que acabo de mencionar, ¿cómo se manifiesta el cáncer cervicuterino? La verdad es que los síntomas de la enfermedad van a estar basados en qué tan avanzado está el problema. En etapas tempranas, y estoy hablando de tumores que están confinados al cervix y miden menos de 4 centímetros, habitualmente la enfermedad es asintomática. Y en algunos pacientes el principal síntoma es sangrado, que puede ser una descarga teñida de sangre escasa, o puede ser intermitente, o puede ser poscoital. Entonces, es el principal síntoma, pero dolores o malestares abdominales habitualmente no los tienen. Cuando ya hay más síntomas o el cuadro clínico es más florido, es cuando la enfermedad ya está más avanzada. Ya se extiende hasta la pared de la pelvis, ya está involucrando órganos contiguos, ya sea vejiga, recto, órganos de la pelvis. Entonces, consecuentemente, pues ya hay una clínica mucho más florida. En este caso, pues el sangrado se vuelve mucho más abundante, hay sangrado posmenopáusico, el paciente puede referir dolor tanto en extremidades, en piernas o en flancos, puede haber disuria, que es ardor al orinar, hematuria, que es sangre en la orina, puede haber sangrado rectal, que es rectorragia, o puede haber incluso hasta edema de miembros inferiores, o en casos muy severos, uremia, que es resultado del daño renal por la obstrucción del tumor en los ureteros, ¿no? Que por contigüidad y anatomía también nos puede llegar a infiltrar en etapas mucho más avanzadas. Vamos a hablar un poquito ahora de la prevención del cáncer cervicuterino. La verdad es que vamos un poquito breves, es un tema bastante amplio de prevención, pero vamos a ser un poquito enfáticos en puntos primordiales. Las vacunas es un factor o prácticamente una acción de prevención vital para esta neoplasia. Ya mencionamos que el VPH es el causante de casi el 100% del cáncer cervicuterino. Entonces las vacunas juegan un rol súper importante en la prevención primaria. Y en la prevención secundaria entrarían prácticamente todas las pruebas de screening o de tamizaje o de detección oportuna del cáncer. ¿Qué vacunas tenemos disponibles? A nivel mundial tenemos 3. La primera fue la bivalente o Cervarix, que es de la casa farmacéutica Glaxo, y 2 que actualmente son las que están presentes en el país y a nivel mundial, que es la tetravalente, la Gardasil y la Gardasil 9, que es la nonavalente. La Gardasil, la que es la tetravalente, cubre contra 2 serotipos de alto riesgo, los 2 más frecuentes, que es el 16 y 18, y 2 de bajo riesgo, que es el 6 y el 11, causantes de los condilomas acuminados. Y la nonavalente cubre la de la tetra más 5 subtipos más de alto riesgo, que es el 31, el 33, el 45, 52 y 58. Y la bivalente solamente tiene protección contra los 2 más frecuentes de alto riesgo, que es el 16 y el 18. En Estados Unidos, desde el 2017, solamente tienen disponible en su mercado la nonavalente. En México, hasta todavía hace un par de semanas solamente teníamos la tetravalente. Recientemente se acaba de incorporar y con aprobación de COFEPRIS la nonavalente, pero ha sido hasta inicios de este año. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la vacuna? Pues prácticamente la biología o la acción de esta vacuna es la proteína de la cápside, que se llama L1. Es el objetivo principal de la vacunación profiláctica. Las vacunas constan prácticamente de proteínas L1 que son recombinantes y forman partículas similares al virus, que se llaman VLP. Si ven aquí en la imagen, prácticamente eso es lo que se les administra a los pacientes. Esta vacuna no tiene DNA viral, no causa la infección ni tampoco causa riesgo de cáncer. Lo que genera es prácticamente la formación de anticuerpos
para neutralizar las infecciones por virus del papiloma humano. Y hacen inmunidad cruzada, y eso ya está bien documentada, para los serotipos incluso que no fueron vacunadas. ¿Cuál es la evidencia que aprueba la utilidad de estas vacunas? Pues a lo largo de la historia hay varios ensayos clínicos que han evaluado la utilidad de la vacuna en las mujeres. Cada uno de las vacunas tiene su propio ensayo clínico que ha aprobado al menos la administración de 3 dosis. Si se dan cuenta, la Gardasil tetra, la tetravalente, pues tiene el futuro 2 y el futuro 3, que son dos grandes ensayos clínicos que literalmente documentaron que la aplicación de estas 3 dosis previenen hasta en un 100% neoplasia intraepitelial de alto y bajo grado, carcinoma in situ y verrugas virales. El futuro 3, que ya fue aplicada en mujeres entre los 25 y 45 años de edad, baja un poquito la eficacia de la vacuna en un 83.3%, pero sigue siendo una vacuna muy eficaz todavía en este subgrupo de mujeres que, entre comillas, ya estamos hablando de población expuesta o que ya inició vida sexual activa, ¿no? Cervarix, que fue la primera vacuna, igual con el estudio Patricia y el estudio Vivian, también documentaron una eficacia del 94 al 100% para este tipo de lesiones. Y Vivian, que fue en población mayor de 26 años, pues la eficacia también se documentó que era arriba del 80%, un 86% con intención por protocolo, para neoplasias intraepiteliales de alto grado, que es 1 y 2. Y la Gardasil 9, que es la que tiene un mejor amplio espectro de cobertura con los subtipos virales, porque son 9 serotipos, 7 de alto riesgo y 2 de bajo riesgo, pues también su eficacia para lesiones de bajo y alto grado andan entre el 97.6 y 100%, ¿no? Entonces es una vacuna altamente eficaz para prevenir lesiones preinvasoras, precursoras de cáncer. ¿Cuáles son las recomendaciones de acuerdo, pues literalmente a los grupos internacionales? Pues literalmente van cambiando con el tiempo. Los primeros ensayos clínicos documentaron que 3 dosis, pues era lo estándar para aplicar y para tener una buena cobertura. Más o menos a inicios del año 2010-2011 salieron varios protocolos, sobre todo de origen canadiense, en donde documentaron que 2 dosis era suficiente para aplicar a la población, sobre todo objetivo, que eran mujeres menores de 15 años y con muy buena inmunogenicidad y cobertura de protección. Recientemente la OMS en diciembre y el grupo de asesoramiento estratégico de expertos en inmunogenicidad, sus siglas en inglés que es SAIC, documentan que es factible aplicar 1 o 2 dosis en las niñas entre los 9 y 12 años, 1 o 2 dosis en mujeres entre 15 y 20 años y 2 dosis en mayores de 21. Y en pacientes inmunocomprometidas o con VIH, 3 dosis si es factible o al menos 2 dosis. Recientemente se han publicado entre el 2018, que fue el primer, 2 son hindús y 1 africano, evaluar si aplicar una dosis tiene buena inmunogenicidad y genera buena protección. Hay una tendencia en que la inmunosidad, la producción de anticuerpos persiste después de los 4 años. Se ha implementado por la Organización Mundial de la Salud como una estrategia para incrementar la cobertura de vacunación, sobre todo en países con ingresos bajos. ¿Qué dice la norma oficial mexicana cuando llegó la vacuna a nuestro país en el 2012? Que se aplicara a todas las niñas de 9 años o 5º año de primaria o no escolarizadas, y la recomendación fueron 3 dosis. Actualmente, pues sabemos que por la pandemia hubo un rezago en la vacunación en este subgrupo de pacientes, y para mitigar este rezago acumulado, recientemente México sacó nuevos lineamientos y recomienda que se vacunen a las niñas de 1º y 2º año de secundaria o de 13 a 14 años no escolarizados con 1 dosis. Y las mujeres con cis o transgénero
de 11 a 49 años que tienen HIV, 3 dosis en las dosis recomendadas de 0, 2 y 6 meses. Esta es como una estrategia para mitigar el rezago acumulado basado en estos ensayos clínicos que les acabo de comentar, africanos y de origen hindú. En la prevención secundaria que tenemos, pues prácticamente es 4 estrategias de tamizaje. La principal es la citología, que es la convencional o de base líquida, la detección del DNA y RNA del virus, que es lo que es la tipificación de VPH, el COTES, que es la combinación de citología más tipificación de VPH, y la colposcopía. Del Papá Nicolau, pues sabemos que es el método más utilizado, que está disponible y accesible en todas las unidades de primer nivel de atención. Es un método de bajo costo, con una sensibilidad y especificidad aceptable. En la colposcopía, pues esto incrementa las tasas de muestras adecuadas, sin diferencia en la detección de lesiones, permite la tapificación de VPH en base al muestreo. Es más costosa, no disponible ampliamente y también tiene mayor sensibilidad. Y algo también importante que, aparte de hacer diagnóstico, nos permite también el tratamiento de las lesiones preinvasoras. La tipificación de VPH, prácticamente existen numerosas pruebas hoy en día. Las más utilizadas en México es la de Covance, otras como capturas de híbridos en las cervistas. Habitualmente lo que hacen es que hacen la detección de serotipos o subtipos de alto riesgo de virus del papiloma humano. Como por poner un ejemplo, la de Covance detecta 14 serotipos de alto riesgo de VPH y por separado puede determinar el subtipo 16 y 18, que son los más frecuentes. Tienen altas tasas de sensibilidad y especificidad y determinación su asociación con neoplasias intraepiteliales. Mejor especificidad, el valor predictivo positivo en mujeres menores de 30 años habitualmente ahí es mayor, y esto es importante porque el tener una infección por VPH no es igual a tener una lesión intraepitelial. Lo que determina prácticamente es que está infectada, pero no sabemos si en algún momento va a desarrollar una lesión intraepitelial de alto o bajo grado. Y el COTES, pues prácticamente es la combinación de hacer el Papá Nicolau y la tipificación de VPH. Se considera que esta prueba, cuando se hace, se tiene que hacer con intervalos de cada 5 años. En Estados Unidos ha sido por la FDA en base a estas pruebas. Y obviamente lo que ha hecho es que ha identificado un número similar de casos detectados con COTES versus citología cada 3 años. Entonces, en base a todo esto, ¿cuáles son las recomendaciones internacionales? La Task Force en Estados Unidos, en el 2018, considera hacer estas pruebas o iniciarlas a partir de los 21 años. La periodicidad va a variar de la edad de la mujer. Si es de 21 a 29 años, la citología se recomienda cada 3 años. Pero si son mayores de 30, aquí el Papá Nicolau igual se recomienda cada 3 años. Solo la prueba de VPH, o sea, la tipificación de VPH cada 5 años, o el COTES cada 5 años. Y le da para descontinuar después de los 65 años de edad. La Sociedad Americana, igual de cáncer, recomienda que se inicie a partir de los 25, y ellos sí dicen que a partir de los 25 o puedes hacer la prueba primaria de VPH cada 5 años, que es la preferida, o haces el COTES igual cada 5 años, o haces una prueba de Papá Nicolau cada 3 años y se descontinúa a los 65. ¿Qué dice la norma oficial mexicana 014? Pues que iniciemos igual a los 25 años. ¿Qué tenemos disponible? Pues la citología, que se recomienda anual, y después de 2 citologías negativas cada 3 años. Y las pruebas de VPH se sugieren como un complemento. Realmente no están como disponibles en los centros de salud donde habitualmente se hacen este tipo de pruebas de detección oportuna de cáncer cervicuterino. Algo importante que les quiero mencionar, que en mayo del 2018 la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado mundial para eliminar el cáncer cervical, debido a que pues, es un problema de salud pública a nivel mundial.
sobre todo en los países con bajos ingresos. Les acaba yo de mencionar que la incidencia por 100,000, las tasas de incidencia por 100,000 mujeres año en México andan más o menos entre los 11 y 15 casos. Los países con altas incidencias rondan entre los 25 casos, 100,000 mujeres año. La definición que utiliza la Organización Mundial de la Salud para eliminar el cáncer es que haya menos de 4 casos, está siendo una definición muy rígida, por 100,000 mujeres año, o menos de 10 casos por 100,000 mujeres año, o una reducción de la incidencia del 85%. Y para eso hicieron un modelo matemático, en donde se estimaban al menos 3 modelos con estrategias específicas de prevención. En un grupo era solo vacunar, en otro grupo era vacunar y hacer un examen de detección en una sola ocasión, y el tercer grupo vacunar con 2 detecciones de Papá Nicolau, citología, ¿no? Si se dan cuenta aquí en los gráficos de Kaplan y Meyer, este es un modelo que estima en años. Si se dan cuenta, lo que se evidencia es a partir de que se empezaron las estrategias del 2020 al 2120, bajar la incidencia del cáncer cumpliendo estas metas o esta definición de eliminación del cáncer de menos de 4 casos o menos de 10 casos. Y si se dan cuenta, con la estrategia de vacunar y 2 detecciones es con la que se obtiene la definición de erradicar el cáncer en menor tiempo. De hecho, se estima más o menos que para el 2060 se cumpla esta estrategia mundial. Sin embargo, este modelo matemático también hizo un análisis en base al análisis de los países en base al ingreso económico, ¿no? O sea, naciones con ingresos bajos o naciones con ingresos medios bajos. Y hizo un análisis también por región, o sea, tomando en cuenta la región del África subsahara, la región del Caribe y Latinoamérica, comparadas con Asia Central y Europa. Y si se dan cuenta, esta estrategia de eliminación del cáncer cervicuterino, de tener menos de 4 casos o menos de 10 casos, se obtiene más rápido en los países con ingresos medios o bajos comparados con los de ingresos pues más bajos, ¿no? Lo mismo, la estrategia se obtiene de forma más tardía, casi prácticamente como para el 2080, en los países del África del Subsahara y en países de América Latina y el Caribe. Entonces, sí se documenta en este modelo matemático que propone la OMS como estrategias de erradicación del cáncer cervicuterino, que en los países de bajos ingresos y en los países prácticamente que ya hemos mencionado en estas regiones, se va a obtener como que esta estrategia de forma mucho más tardía. Los mensajes para llevar a casa, pues la infección por VPH es muy común y es la causa principal de cáncer. Tener VPH no significa que la mujer va a desarrollarse ACU. Más del 90% de las infecciones detectadas se eliminan en los siguientes 2 años. Y la infección por VPH de alto riesgo que persiste por más de 4 años. También vimos esa historia natural de la enfermedad en la progresión. Si persiste por más de 4 años, el riesgo de tener cáncer pues es mucho, mucho. Lo importante es que es una enfermedad prevenible por vacunación y por estrategias de tamizaje o screening. Tenemos las 2 vacunas disponibles, que es la Gardasil 4 y la nonavalente. En México, pues ya tenemos recientemente la nona. Algo muy importante es que los subtipos de bajo riesgo, pues también son causantes de las verrugas de la región anogenital, aparte de los diferentes subtipos de cáncer en los grupos de alto riesgo. Para cáncer de pene, orofaringio y todas las entidades clínicas pueden ser prevenibles por vacunación. Algo muy importante es que no solamente es prevención de cáncer cervicuterino, también previene cáncer de canal anal, orofaringe, vulva, vagina, que son neoplasias que están asociadas a infección por virus del papiloma. El costo, pues, accesible, es un regalo para nuestros hijos o conocidos, y las estrategias también de la prevención secundaria, ¿no? Que es la citología,
la tipificación de BPH, colposcopía y el COTES. Finalmente, para terminar, en 3 diapositivas, una vez que ya tenemos el diagnóstico de cáncer cervicuterino, pues tenemos que hacer un abordaje diagnóstico. Entonces, nada más para resumir la estrategia de tratamiento, y que una vez que tenemos cáncer, pues es mucho más complejo y el pronóstico es más desfavorable en la mujer. Tenemos una lesión sospechosa, hacemos un examen, tomamos una biopsia, confirmamos cuál es el grupo histológico y cuando tenemos ya la enfermedad confirmada, hacemos estudios de extensión. Los estudios de extensión nos sirven principalmente para documentar si la paciente tiene enfermedad temprana, enfermedad localmente avanzada o enfermedad avanzada, que es la metastásica. Las etapas clínicas 1 o tempranas, habitualmente las estrategias de manejo son quirúrgicas. Habitualmente requerimos de estudios de extensión de imagen como resonancia o PET. La resonancia es para ver la extensión local de la enfermedad y el PET es para evaluar la enfermedad a distancia. Si la paciente tiene confinada la enfermedad al cérvix menor de 4 centímetros, pues el tratamiento prácticamente es quirúrgico. Si la etapa ya es enfermedad localmente avanzada, que habitualmente es de la 1B3 a la 4A, el tratamiento es con quimio-radio. Y si las pacientes tienen enfermedad avanzada, 4A, el tratamiento se va solamente a quimio paliativo. Nada más para hacer una comparación. Nosotros diagnosticamos en México la enfermedad temprana en menos del 15%. Europa y Estados Unidos, la etapa temprana es hasta en el 85%. La mayor proporción de pacientes son diagnosticadas en enfermedad localmente avanzada, que representa el 70%. Europa y Estados Unidos es el 10%. Y lo que les mencioné aquí, el tratamiento es quimio-radio y las estrategias de éxito con el tratamiento van del 50 al 80%. En Europa, solamente el 5% representa la enfermedad metastásica. En México es hasta el 20%. Y el tratamiento es quimioterapia paliativa, más o menos terapias blanco, recientemente la inmunoterapia, pero la supervivencia literalmente no es mayor de 16 a 24 meses con las nuevas estrategias de tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues prevención. Pues muchas gracias por su atención y quedo abierto a preguntas o comentarios.